Cuando terminó de hablar el presidente ayer, a mí me dio una gran esperanza. Esto va a ser cuando nos peguemos la piña. Javier. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardá este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Santiago. Cuando nos peguemos la piña, Santiago. digamos, con tu gradualismo. Yo creo que soy el mayor de esta mesa y además que ha vivido muy de cerca tantas crisis. A mí me tocaron varias negociaciones con el Fondo Monetario. El acuerdo que se firmó ahora habla de el 1,3% del superávit primario. Y él lo sube a 1,6%, porque estamos marcando la cancha. Dice, nosotros vamos a ser más papistas que el Papa, vamos a ser más fuerte. Nuestro ajuste es importante porque ellos saben que el ajuste sobre el gasto público libera a la gente. Correcto. Y lo demostró. Y demostró que recuperamos en V corta. Cuando los keynesianos te decían, si bajás el gasto público, se achica la economía. Está bien Y eso. él dijo, no, bajás el gasto público y vas a ver que la economía rebota. Y claramente lo que está haciendo Guado de Pedro es comparar al gobierno de Milei con la dictadura, para intentar, en el club del helicóptero, me lo pregunto, Amadeo, usted que conoce bastante de lo que acá estamos conversando, para que termine antes el gobierno. Ahora el gobierno ocupa de nuevo el escenario central con con este fin del cepo, me parece. Cuando terminó de hablar el presidente ayer, a mí me dio una gran esperanza. Esto va a ser cuando nos peguemos la piña. Javier. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardá este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Santiago. Cuando nos peguemos la piña, Santiago. digamos, con tu gradualismo. Yo creo que soy el mayor de esta mesa y además que ha vivido muy de cerca tantas crisis. A mí me tocaron varias negociaciones con el Fondo Monetario. Y yo, la verdad que aparte de la esperanza y el entusiasmo por la economía, me dio por la posibilidad de que el presidente junte fuerzas las necesarias para desterrar a estos tipos de la política. Hay que leer lo que escribió Cristina Fernández. Es de las peores. Ahora lo vamos a repasar. Es de las peores basuras que se ha escrito Sí. en la política argentina. El gobierno dice, y lo dijo Patricia Burri aquí, creo que en una entrevista con Luis Majul, que, bueno, son desestabilizadores, o en todo caso quieren que el gobierno termine antes el de Milei, o no sé, o quieren que le vaya mal, y nos va mal a todos, en definitiva. Absolutamente, pero el todos no les importa. O sea, es muy importante que a Milei le vaya. A mí, yo les comentaba recién en el intervalo, Sí. que al final del discurso el presidente dejó algo abierto. Llamó a una suerte de acordemos. Habló de radicales, creo que habló de peronistas. Sí, sí, sí. Durante el día de hoy hubo... Y con todos se pueden subir al tren, ¿no? Es Exactamente. decir, sean radicales, sean peronistas. Hubo reacciones muy interesantes. Martín Tetaz salió a liderar el apoyo de los economistas. Hemos oído buenas voces y yo creo que es porque todos tenemos esta expectativa, esperanza, porque finalmente le vaya bien, entre otras razones, no solamente para construir futuro, sino también para sacarnos de encima esta escoria que tenemos en el kirchnerismo. ¿no? Usted ha hablado del posteo de Cristina Fernández y después lo tenemos, el original, el que ella puso, me parece interesante porque intenta, a mí me da la impresión, ¿no? Mirando desde acá, socavar el poder de la administración actual para un sistema que no es tan... O sea, nosotros no tenemos 250 años de democracia ininterrumpida como los Estados Unidos. Tenemos fragilidades e instituciones en construcción, todavía con muchas deudas con respecto al sistema. Echevarne, ¿vos qué ves que va a pasar? Yo creo que no tiene ninguna chance de desestabilizar nada, pero creo que ya están en el pasado estos muchachos. Pero fíjense una cosa, ¿por qué son castas? Vamos a ver, ¿por qué son oligarcas? ¿Dónde sacó el poder el sindicalismo? Se los dieron los militares. ¿No? Entonces, primero Perón. Después se lo dio el general Onganía, que les dio las obras sociales. Después se lo dio el general Lanusse, que le sacó los costos de las obras sociales. Los que más costos tienen, obviamente, que usamos la salud, somos los más grandes, los mayores, los que tenemos más de 60, más de 65 años. Somos los que usamos. Bueno, eso se lo pasaron al PAMI. Entonces le sacaron los costos y dejaron la crema del negocio. Y estos señores manejan esas fortunas, son todos millonarios, y estos tipos... ¿Son oligarcas? Son absolutamente, son sindigarcas. Sindigarcas. Son sindigarcas. Bueno, el otro hace día, muchos años. yo no me acuerdo quién decía, Recalde, ¿no? Que siempre es ocurrente, decía, como en vez de síndica, ¿no? Sindicalista, ¿no? Por cínicos, ¿no? Sindicalista, son sí, sindigarcas. sindicalista fue. Pero además Sí, hacen un daño enorme que me gustaría mostrarte en lo siguiente. Dale, a ver. El sindicato del plástico, ¿no?
que lograron sacarle a las empresas el 10%. Sí. De cada sueldo, 10% va al sindicato. 2% por el aporte y 8% más porque inventaron que hacen unas capacitaciones que en realidad no hacen y le sacan 10%. ¿Quién paga eso? No lo pagan las empresas. Las empresas lo pasan al costo. Entonces lo pagas vos cuando vas al supermercado. Totalmente. Como la plata que reparten en los organismos públicos que generaron puestos de laburo que no existen, solo para que después los voten, y eso se paga con estos impuestos, ¿no? Exactamente. Y pensando desde películas, digamos, militantes hasta focas que andan todo el tiempo, tratando de, qué sé yo, no sé, venerar a quien les tiene un hueso medio pelado. No sé. Y es peor de hecho. Porque cuando vos comparás el costo, por ejemplo, de los alimentos en Argentina con la región o con países similares y te das cuenta que a veces algunos son más elevados, tenés que ver qué porcentaje del costo, o sea, está el costo logístico metido. Y en ese costo logístico juega mucho el sindicalismo también en Argentina. Por ejemplo, lugares donde se tendría que haber desarrollado la industria marítima, donde mover algo por el agua es infinitamente más barato que moverlo por tierra, operaron políticamente durante una generación para que no se desarrolle, se use en camiones y este costo lo pagamos todos en la suba de los precios de los alimentos muchas veces. Entonces, el sindicalismo lo está pagando la sociedad, no solamente los laburantes. Y esto es muy importante aclararlo, porque lo estamos pagando todos como si fuese un impuesto. Correcto. Pero es peor que un impuesto, es como un impuesto ilegal. Y además es ineficiente. Por ejemplo, hay lugares donde está prohibido, cuando va un camión lleno, cuando vuelve tiene que volver vacío. Es un disparate. Claro. ¿Entendés? ¿Puedo agregar algo? Te aumentan los costos. ¿Puedo agregar algo? Hoy fui a un negocio a comprar algo y al lado mío había un chico francamente humilde. En 3 minutos no pudo dialogar con el señor que le estaba vendiendo una lata de aceite porque no podía entrar en la conversación. ¿No podía usar el lenguaje? De cuánto costaba y cuánto... Eso se llama baradel. Eso se llama estos tipos que los únicos privilegiados son los niños, los han destruido. Han dejado que sus padres no puedan tener trabajo en blanco. Básicamente para proteger derechos, la Argentina es récord en trabajo en negro. O sea que además de lo que ustedes contaban, han producido un daño estructural en la Argentina, que los principales víctimas son los más pobres. Estos tipos son los responsables de una parte sustancial de la pobreza en la Argentina. Y además logran la protección de la casta de la justicia. Fíjate que en el decreto 70, lo único que se trabó fue la reforma sindical. La reforma laboral y la reforma sindical. Porque ahí les daban a la gente la posibilidad, la libertad de decidir si le aportás o no al sindicato. ¿Cómo te van a forzar a aportar? ¿Cómo va a haber un aporte que llaman solidario y en realidad es un aporte forzoso, violento, que le sacan a las empresas para darle Todo gobierno a los que ha sindicatos? querido hacer una reforma laboral no ha podido. Mirá el poder que tendrán los sindicalistas. Los sindicalistas, claro. Por eso es muy importante, abonando lo que decís, que saquemos una muy buena lección. Porque esto va a inclinar la balanza para que los sindicalistas, los sindichorros, los sindicalistas no vuelvan al poder y no manejen la sociedad, no manejen la estructura de costos nacional. Es muy importante. Entonces, por eso, respondiendo a lo que decías de esta forma interesante y políticamente adecuada de que el presidente cierra su discurso, es recordar, como ya lo hizo desde el discurso que asume, el llamar a decir, mira, los delincuentes no, los delincuentes no. Es la basura afuera. Pero mucha gente que tal vez no es libertaria como yo, o no es liberal que no como dijo usted, el presidente que no estén de acuerdo con el gobierno incluso. pueden venir porque ya la están viendo. Hay un cambio ahí, Amadeo, hay un cambio en la narrativa del gobierno que ocupa de nuevo el centro del escenario por esta decisión. ¿Qué piensa? Yo diría que no narrativa, porque la narrativa esencial fue lo que dijo también el presidente a lo largo de los 15 primeros minutos de su discurso. Él explicó la lógica profunda de manejo del Estado, de manejo de las instituciones, de la concepción de largo plazo, el valor de la inversión, etc. Esa narrativa no se ha perdido y es lo que le ha permitido a este presidente, que hace 3 años nadie hubiera apostado que iba a llegar a donde llegó, por la densidad del discurso. Él tiene un discurso muy profundo y muy denso. Ahora abre la puerta, dice, muchachos, a mí me ha ido bien, fíjense donde estoy parado, vamos a conversar porque necesitamos sacarnos de encima
el miedo a que el kirchnerismo pueda juntar poder en las elecciones, a que tenga futuro. Tenemos que sacarnos, tenemos que sacarnos al kirchnerismo y a estos sinvergüenzas del futuro de la Argentina. En ese escenario que usted plantea, ¿ve entonces una posible alianza electoral para lo que es la provincia de Buenos Aires? No Buena pregunta, porque ahí está Lombardi, ahora la va a preguntar. Lombardi acompaña al gobierno, lo hemos escuchado en términos generales, fue ministro, estuvo en el ámbito de los medios, de la cultura, viene de ahí. Hay un tema con la batalla cultural, acá tenemos un influencer libertario y Echevarne, que creo que también acompaña en ese procedimiento, pero parece que para derrotar al peronismo kirchnerista, el presidente había dicho, además de comer milanesa con Macri, que tenían que unirse, ¿no? Pero además, el primer paso es que consigamos tener mayorías tranquilas en el Congreso para reformar la educación, para reformar los sindicatos. Todo lo que faltaba de la ley Bases, tenemos que sacarlo rápidamente. Entonces, aunque no sean alianzas de nos sacamos fotos juntas, que haya mucho café, mucho mate, para poder tener los votos que necesitamos en el Congreso. Ahora, mientras tanto, en un país más o menos normal, que todavía no lo somos, un país que se animó a votar a un outsider, que está hoy somos tomando un poco más normales. Un poco más normales. Somos consecuentes, diría. Está bien, pero permitime que diga esto, porque esto es lo que querés. Se supone que como queremos a la Argentina, por más que no estés de acuerdo con el gobierno de turno, digamos, o lo acompañás o haces silencio. Pero no parece ser el caso de Cristina Fernández o de alias Che Milei. Mirá lo que dijo, a ver, mirá lo que posteó. Por ejemplo, en este caso, no lo leemos todo porque es larguísimo. Al final lo mismo de siempre. El fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Y eso se lo voy a preguntar a Echevarne. Porque eso de que el dólar va a flotar entre banda de 1.000 y 1.400, dale. Es guionista, ¿viste? Acá las únicas bandas que hay son las de los Caputo Boys, que en apenas 7 años se empomaron a los argentinos fugando miles y miles, poco vulgar, ¿no? La palabra, y de millones de dólares después de ganar fortuna él y sus amigos con el carry trade. Y la otra banda es la del Fondo Monetario, Bueno, en fin, habló de que el gobierno hace el anuncio de salir del cepo el día de la inflación, que ya, según ella, se dispara. ¿Echevarne? No, guardá ese tuit porque va a ser divertido verlo dentro de unos meses. ¿Por qué? Porque va a estar flotando entre bandas. O sea, vas a ver que del techo, aún si tocara en algún momento, va a volver a bajar. Cuando uno mira los números, primero que el paquete irá de 19.600 millones de dólares, es más que suficiente. Te alcanza para comprar, si les restás los encajes que están en el banco, toda la base monetaria. O sea, es muy robusto este esquema. Pero además, si lo escuchás al presidente, una cosa que ustedes pusieron hace un ratito, que está buenísimo, ¿no? Tomaron la parte esencial. Él firmó, el acuerdo que se firmó ahora habla de el 1,3% del superávit primario. Y él lo sube a 1,6%, porque estamos marcando la cancha. Dice, nosotros vamos a ser más papistas que el Papa, vamos a ser más fuerte. Nuestro ajuste es importante porque ellos saben que el ajuste sobre el gasto público libera a la gente. Correcto. Y lo demostró. Y demostró que recuperamos en V corta. Cuando los keynesianos te decían, si bajás el gasto público, se achica la economía. Está bien. Y él dijo, no, bajás el gasto público y vas a ver que la economía rebota. Y eso fue lo que pasó. Yo no sé si al gobierno le va a ir bien o mal, porque a Dardo se lo conoce por los frutos y no terminó el gobierno. Ahora, que cumplió con gran parte de lo que anunció en campaña, me parece, se lo quiero preguntar a Amadeo, pero permíteme, perdona. Sí. No, le iba a preguntar a Agustín, porque estuve mirando lo que vos mencionabas, y marca el fondo que va a tener que hacer un fuerte recorte en los subsidios de tarifas. ¿Se termina la segmentación de tarifas? ¿Puede ser? Bueno, todos sabemos que faltaba ya los recortes de los subsidios, se recortó prácticamente más o menos 2/3 y falta un tercio adicional, que se va a ir haciendo. Claro. Lógicamente, eso es parte del esquema del gobierno. Amadeo, ¿qué ve de parte del kirchnerismo, Kicillof peleándose con Cristina, las elecciones, los intendentes del conurbano, todo ese sector de la tercera sección electoral donde Cristina pretende ser candidata a primera diputada? Veo con gran alegría que están divididos y ojalá se sigan dividiendo, porque cuanto más se dividan, menos posibilidades tienen de tener diputados y por lo tanto de jorobarnos la vida o estos sueños que estamos teniendo. Para la Argentina tener éxito, aparte de que a Milei le siga yendo bien, necesitamos que el kirchnerismo pierda poder y que la gente se dé cuenta de lo que el kirchnerismo ha sido en su vida. Así que estoy feliz de la pelea entre Kicillof y Cristina. ¿Tú vas? Mirá,
el sentido de todo este gobierno, de todo lo que venimos haciendo desde el principio del 2021, desde enero del 2021. ¿Vos lo conocés a Milei personalmente? Desde enero del 2021. ¿Y por qué te acercaste ahí? De paso, para los que no te conocen tanto, bueno, que tenés seguidores. Estábamos pasando la cuarentena, yo vengo del mundo de los alimentos congelados para eventos, imagínate que está muerto, y Ramiro Marra, que es amigo mío desde que somos chicos, me dice, insistiéndome casi 10 años para que me meta en política, me llama para que vaya a hacer tiempo con él en su oficina, éramos 3, en la oficina no había nadie, y aparece Milei, y le digo, ¿sabes que a mí, yo soy libertario también? Bueno, pegate, me dice, y hacé política, ¿viste? Bueno, lo ayudé en lo que pude y así me empecé con estas historias de la libertad avanza. Así que digo... ¿Y te satisface lo que el gobierno logró hasta acá? E incluso sos crítico con aquellas cosas que te parece que... ¿no? Mira, a esto iba. Lo más importante que logró este gobierno es sacar a 10 millones de personas de la pobreza. Escúchame. De 52 a 38, creo, ¿no? Claro. ¿Cuánto? 52% al 38. Bueno, claro, pero ¿sabes por qué subió a ese 52%? Porque el gobierno anterior tenía precios cuidados y control de la canasta. Y como vos calculás la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza con el costo de la canasta, bueno, cuando se sanea eso llega al 52. Pero lo importante es que este gobierno sacó 10 millones de personas que no comían 3 veces por día. Y eso lo hizo bajando... achicando al Estado con la motosierra. Lo que no pueden creer los kirchneristas, que tienen un pseudocorte degradado del socialismo, no pueden creer que ellos supuestamente hicieron todo por los pobres y los multiplicaron. Y el caso lamentable, porque no hay que celebrar la pobreza que queda y va a seguir bajando, pero el caso lamentable hoy de la provincia de Buenos Aires, que a eso voy a tu pregunta, es que la pobreza sube, que la inflación le sube y que la inseguridad la aumenta. A diferencia de la provincia de Santa Fe, salvando las diferencias políticas con el gobernador, que pidió la intervención y bajaron los homicidios un 90%. En esa crisis de gobernabilidad y de representatividad, al igual que los sindichantas que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por no darle más adjetivos, es que se rompe totalmente el kirchnerismo. ¿Sabes qué están debatiendo? Me dijeron. Están debatiendo si la emisión genera inflación o no. Muchachos, ponele que vivieron en una nube de gases toda su vida. Este gobierno no les demostró que recortando el gasto y cortando con la inflación, cortando con la emisión se baja la inflación, y recortando el gasto del Estado, el gasto público, más gente come. Bueno, la crisis que tienen de representatividad es total. Y esta división, una vez más, les va a salir caro, mejor para la sociedad, mejor para la gente de bien, les va a salir caro como les pasó en el 2023 por pelearse y creérsela. El Che Milei, fíjate que le jugó más en contra a la expresidente Cristina de Kirchner que a la sociedad. La sociedad una vez más la mira y la señala, pero está escribiendo tonterías, señora, retírese de la política, por favor. Eduardo Amadeo, una última, agradeciéndole la visita, por supuesto. No, la esperanza. Yo transmito mi sensación del corazón de anoche cuando el presidente terminó, nos agarramos la mano con mi mujer. Invitó a todos. Y diciendo, esta vez, porque la verdad que hemos vivido, los hijos se van, el futuro desaparece, la Argentina necesita futuro. Piensen ustedes que la palabra futuro no ha existido en la vida de los argentinos durante mucho tiempo. Entonces, esta vez queremos futuro, así que ojalá le vaya bien. Gracias por su visita. Mientras tanto, Melconian, ustedes lo conocen, es un economista, decía esto, escucha. Vamos a otro dólar, a otra inflación y a otro nivel de actividad. Primero, el gobierno con esto ha comprado tranquilidad financiera, porque las crisis en general son de carácter financiero y como estábamos, iba a una crisis financiera. Entonces, ese amontonamiento de plata, donde está faltando muy probablemente un anuncio el lunes, yo lo veo más de carácter preventivo y colaborador, pero hay que esperar, no lo sé, no tengo información, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sin calendario previo y sin gira sudamericana, venir acá, hoy existe el Zoom, puede hacer un Zoom, ¿para qué viene acá? Echevarne. Bueno, está claro que el secretario que viene acá le está dando un espaldarazo al gobierno. El gobierno de Estados Unidos le está dando un espaldarazo al gobierno de Argentina. O sea, eso está clarísimo.
Yo no sé si va a venir un paquete adicional o no. Creo que, por supuesto, reforzaría el tema, pero también creo que no es necesario. Es decir, yo creo que a esta altura lo que ya ha obtenido el gobierno del Fondo Monetario, lo que está comprometido con el Banco Mundial, con el BID y otros organismos, sí, es más que suficiente. Con lo cual ya está. Para mí está buenísimo que venga, es una persona muy importante. Hoy te diría de las personas más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos, sin lugar a dudas, y le presta atención. Argentina... Lo más importante para nosotros ahora es que con lo que está haciendo Trump, este puñetazo sobre la mesa, ¿no?, de esa suba enorme de tarifas en todo el mundo, tener una buena relación es importante. Y hay algunos países que lo están demostrando. Vietnam, Argentina, Singapur, le dicen, nosotros no vamos a hacer represalias. Ninguna. Nosotros lo que vamos a hacer es sentarnos a negociar, ¿saben qué? Para tener más libre comercio, para bajar más los aranceles. Y ahora, esto que mencionaba Melconian, ¿para qué viene si hay un Zoom? ¿Tiene que ver con la posibilidad de este acuerdo de libre comercio y de la reducción de aranceles? Espero que sí. Yo no tengo información tampoco, pero sí creo que es importante. El gobierno claramente está buscando. Está claro que está buscando no sé si vamos a llegar a un acuerdo de libre comercio, pero hay otros tipos de acuerdos que pueden ser, tal vez no un tratado entero de libre comercio, pero sí acuerdos comerciales o acuerdos de protección de inversiones. Hay distintos tipos de acuerdos que se pueden hacer. Algo probablemente va a salir. Iván, perdón. Sí. Le iba a preguntar, ¿por qué él es diputado del Parlasur? Sí. ¿Mercosur sí, Mercosur no? La respuesta que estaba pensando él es como parlamentario del Mercosur, pero ya te adelantaste. Mire, como le digo, el Mercosur, tal vez en su principio, como se conformó, tuvo un buen ideal o fue adaptado para el momento. Hoy no nos sirve más. Al país no le sirve más, no en la configuración que está. Entonces, o nos reconfiguramos, que si usted piensa que es complicado hacer algo en diputados nacional, imagínese en el Parlasur con representación de mayoría brasilera, uruguaya, paraguaya, argentina. La mitad de los que vienen del kirchnerismo. Está, por ejemplo, Victoria Donda, Fuso. Digo, no es fácil. No es vinculante nada de lo que se vote, no se votan leyes en el Parlamento. Entonces, o se reconfigura o nos podemos salir. Pero digo, esa es una decisión muy a largo plazo, una pregunta oportuna para un economista. Yo no soy economista, pero políticamente lo que veo es lo que pasó y a los argentinos no nos benefician más. Y si el señor presidente Javier Milei tiene una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos y una excelente relación tanto con el gobierno de Israel como igual tiene con Ucrania, ¿por qué no aprovecharlo, hacer la mayor cantidad de acuerdos posibles para bajar el costo de los productos o de la tecnología que llega de Israel y que nos beneficia a nosotros? Se terminó el acuerdo que solo beneficiara a Casta. Se gobierna para los ciudadanos. Dubá, muchas gracias. Echevarren, lo mismo por la visita. Gracias. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento le vas a ganar al control estatal y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Intelectual Milei, rompiendo esquemas con la fuerza de la razón. Nunca te van a doblegar, nadie te va a caer.